Hay cosas que no se dicen por error y hay cosas que se callan porque si se dicen, revientan los intereses. Hoy Claudia Sheinbaum soltó un bombazo. Una frase que pasó rápido pero que explica por qué hay tanto nervio. Por qué algunos están tan agresivos y por qué otros están ya midiendo los daños. No estamos hablando de una ocurrencia. Estamos hablando de otro negocio millonario que resulta que ya estaba planeado. De esos que se hacen en lo oscurito y que casi nadie se atreve a tocar. Al mismo tiempo, empiezan a moverse piezas que no cuadran solas. Un partido que crece sin ser partido, un personaje que está apareciendo demasiado cerca y un partido, el PAN, que ya no cae. Se está desplomando a pedazos. Todo esto no está desconectado, ¿eh? Nada es casualidad y lo que hoy se está exhibiendo explica por qué algunos quieren cambiar la conversación, distraer, gritar o victimizarse o hacer lo necesario. Las revelaciones que hicieron hoy son tremendas, ¿eh? Acusan a Marcelo Ebrard de estar detrás de un nuevo partido político aliado con Samuel García. El PAN está en picada, a punto de extinguirse. Y Claudia Sheinbaum sigue revelando negocios millonarios que hacían en los gobiernos del PRIAN. Noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Llega un momento en el que uno piensa, pues ya, se acabaron los escándalos de los gobiernos del PRIAN, ya van 7 años de gobiernos de Morena. ¿Qué más podrían descubrirle a estos personajes si ya pasó mucho tiempo? Ya no hay que hablar del pasado, simplemente del presente, ¿no? Es lo que dicen todo el tiempo. Esa frase tiene sustento en el temor que les da seguir siendo exhibidos porque sí, a estas alturas es sorprendente que sigamos dándonos cuenta de los negocios millonarios que querían hacer a costa del patrimonio de las y los mexicanos. Claudia Sheinbaum acaba de soltar un bombazo. Resulta que en el sexenio de Enrique Peña Nieto querían vender el terreno donde hoy se ubica la Cineteca de Chapultepec. ¿Sabes por cuánto lo iban a vender? Por cerca de 10,000 millones de pesos. ¿Y qué querían hacer ahí? Un proyecto habitacional. Sí, un negocio para los privados. Bueno, ya había quedado, digamos, absorbido por la ciudad, la industria militar. Entonces el objetivo pues era moverlo. Hoy ya está en Puebla la industria militar, en un espacio alejado de las ciudades. Pero este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional. Para quienes no conocen esta parte de la Ciudad de México, aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Y en la parte de abajo aún está el antiguo pueblo de Santa Fe, una zona popular. Bueno, entonces aquí querían hacer un segundo Santa Fe. Lo querían vender en cerca de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos, les digo, no estamos hablando de una cosa menor, ¿eh? El hecho de decir que querían otro negocio millonario no es una ocurrencia. Era un proyecto real. Resulta que entre 2014 y 2016, durante el sexenio de Peña Nieto, desde Sedatu y Fonatur, se exploró la desincorporación del predio federal de la Cineteca Nacional de Chapultepec. No para mejorar la cultura, por supuesto que no. Tampoco para espacios públicos. Para vivienda privada de alta plusvalía. Para los ricos, pues. Estamos hablando de uno de los terrenos más caros de la Ciudad de México, valuado en ese momento entre 8 y 10,000 millones de pesos, dependiendo del uso de suelo que le autorizaran, ¿no? Y aquí es donde está el truco. ¿Por qué? Porque lo hacen en muchos estados de la República Mexicana. Primero cambias el uso de suelo, luego vendes barato al amigo correcto y después el privado gana miles de millones. Ese, aunque no les guste que se diga, es el manual clásico del PRIAN. ¿Por qué hoy duele que Sheinbaum lo diga? Porque ese negocio no se hizo. Porque ese predio hoy es público, cultural, y porque alguien, miren, le cerró la llave.
Por eso insisten en que ya no se hable del pasado. Porque cada vez que se le rasca tantito, sale otro intento de saqueo. Y que nadie se haga el sorprendido, porque no es la primera vez. Ese mismo sexenio se intentó privatizar playas, carreteras, agua, energía y hasta hospitales. Todo en el sexenio de oportunidad que se le dio al PRI. Y así dice Alejandro Moreno que ellos sí saben gobernar. Chapultepec no iba a ser la excepción. Hoy el bombazo no es el terreno. El bombazo es que se frenó otro negocio millonario que tenían en puerta. Y ese es un problema tremendo para algunos. Y eso es justamente también lo que quieren regresar. Aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos en donde podían hacer lo que querían y saquear lo que se les daba su gana. Ahora, hablemos de ese regaño, un regaño cariñoso que Claudia Sheinbaum lanzó, que más bien fue un mensaje demoledor. Ya lo hemos hablado, pero vale la pena repetirlo. Claudia Sheinbaum confirmó que está molesta con funcionarios de Morena por haberse alejado del pueblo y tener que ser ella quien salga a dar la cara y enfrente las consecuencias del cinismo y el desapego de los funcionarios, pues que de pronto se sienten millonarios. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum después de haber regañado a los diputados de San Quintín. Se molestó porque le pedían una foto, cuando en la realidad la gente estaba enojada, estaba molesta con ellos, con un montón de necesidades encima. Se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, sí, a algunos legisladores. Para conocer, presidenta, pues regaño caluroso. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Un llamado a todos. Claudia Sheinbaum deja claro que no se enojó por la foto. Se enojó por algo todavía más fuerte, Claudia Sheinbaum estaba enojada por el abandono. Porque mientras los diputados andaban buscando la cámara, la gente llevaba meses buscando soluciones. Ahora, ojo con esto, porque estamos hablando de la primer presidenta que públicamente le pone un alto a los suyos. Les dijo en los hechos, no vengan a posar si no han pisado el territorio. Eso en política duele más que cualquier discurso porque exhibe quién sí trabaja y quién nada más va a cobrar. El mensaje es demoledor, y rompe con una lógica vieja. Antes el presidente protegía al funcionario y ahora la presidenta salió a proteger y a hablar por la gente. Por eso manda a la coordinadora del bienestar a quedarse en San Quintín, a vivir ahí, a resolver. Porque al parecer los funcionarios no lo están haciendo. Ahora que quede claro. Porque esto no debilita a la 4T. Parece que la fortalece, y más a Claudia Sheinbaum. Porque cuando el poder se corrige a sí mismo, no es autoritarismo, es control político real. Y el que se sienta ofendido probablemente es porque ya se había acostumbrado a no rendirle cuentas a nadie, y ahí es donde se están topando con pared. Y ahí es donde empiezan las molestias con Claudia Sheinbaum. Ahí es donde empieza el enojo también. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que no quieren asumir. Que se acabaron los tiempos en donde los políticos decidían absolutamente todo. Se acabaron esos tiempos y les está doliendo muchísimo. Porque ¿qué piensas tú que va a pasar si regresa a gobernar
el PRI, que quería vender hasta el bosque de Chapultepec. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasaría si regresara a gobernar el PAN, por ejemplo? Si la gente se acerca a reclamarle algo al presidente, ni siquiera se le pudieran acercar, ¿no? Y tenemos en puerta otra discusión. Una discusión que los tiene abrumados de más. Morena y los gastos excesivos. Sí, otra vez, la reforma electoral que sigue en la discusión pública. ¿Por qué? Pues porque resulta que el senador Manuel Huerta lo dice claramente. El pueblo quiere que no se gaste tanto en partidos políticos y que los dirigentes no voten o no impongan a sus allegados. Y claramente eso les está molestando a muchos. Sí, pero el pueblo, si tú sales a la calle, y creo que debes de tener un pulso tú, quiere que no se gasten tanto los partidos políticos, que no se gasten en los organismos electorales, quieren que las dirigencias partidarias no nombren a sus cercanos, a sus allegados, a sus familiares. Por eso votamos el no al nepotismo, por eso votamos la reelección que no sea inmediata. Por eso estamos tomando medidas democráticas que el pueblo nos está diciendo cada vez que hacemos contacto con ellos. O sea, básicamente la motivación es que cueste menos. No nada más, que sea una representación más directa del pueblo en todo el proceso. Sí, pero... Una representación más directa del pueblo, sí. Sobre todo para elegir a los plurinominales que hoy resultan impresentables, lo hemos dicho en todos los partidos. Muchísimas gracias, de Olegorio. Un abrazo a toda la gente que me está pasando aquí los remedios para el resfriado. Los estoy leyendo y anotando también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, retomemos tantito. Aquí el fondo del enojo es evidente, ¿no? Sobre todo por parte de la oposición de la derecha, pero también hay que decirlo, por parte de los partidos aliados de la Cuarta Transformación. El enojo es claro, y es que cuando se toca el dinero, brincan todos, ¿no? No estamos hablando de una ocurrencia de Morena. Estamos hablando de una exigencia social documentada. Todas las encuestas serias lo dicen desde hace años. Más del 70% de la gente rechaza el gasto excesivo en partidos políticos y más del 80% está en contra del nepotismo. No es ideología, es hartazgo. Fíjense, en 2024, los partidos políticos se repartieron más de 10,000 millones de pesos de dinero público. 10,000 millones. Y aún así perdieron elecciones y hacen un pésimo papel. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Para qué tanto dinero si no representan a nadie? Por eso la reforma electoral está incomodando. Porque les quitaría el negocio, porque ya no podrían heredar los cargos. Y probablemente tampoco imponer plurinominales o blindarse con reelecciones automáticas. Y eso explica el pánico. Lo que dice Manuel Huerta no es algo radical. Que los dirigentes no nombren a sus amigos, que salgan a competir, que caminen en la calle, que se sometan al voto. Eso en cualquier democracia funcional es lo normal. Pero aquí en México resulta que se vuelve un escándalo, porque están acostumbrados a decidirlos todo desde una oficina. Y ojo con esto, porque la gente ya votó sobre eso. La gente ya votó en contra del nepotismo, contra la reelección inmediata y contra los excesos. No lo piden en X, lo pide el territorio. Y el que no quiera entenderlo no es víctima, sino más bien termina siendo parte del problema. A ver, otra vez. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren? ¿Quieren que los plurinominales los sigan imponiendo los dirigentes a su gusto y como mejor les convenga? ¿O prefieren que los plurinominales tengan que salir a recorrer el territorio y haya una manera en la que los ciudadanos los evaluemos? Nadie está diciendo ya en este punto que se eliminen los plurinominales, ya nos quedó claro. No los van a eliminar. Pero ¿qué tal si queda en decisión de las y los mexicanos quienes entran en esa lista y quienes no? Eso sería bueno, ¿no? Eso vendría bastante bien, sobre todo, pues dadas las circunstancias y la decepción que representan hoy los plurinominales. ¿Qué van a hacer? Uno de los plurinominales, uno de los favoritos,
de la derecha mexicana de la oposición es Ricardo Anaya, considerado incluso presidenciable, aun cuando estaba en el exilio y ahora que ya está de regreso, gozando de su fuero y organizando discursos y conferencias de prensa. Bueno, pues Ricardo Anaya pasa de ser experto en sobornos, con el caso de Odebrecht, a ser experto en temas ferroviarios y hasta, al parecer, un perito, ¿no? Sale Ricardo Anaya a colgarse de la tragedia del tren interoceánico. Y lo hace de una manera muy burda. ¿Por qué? Está enojado Ricardo Anaya porque en las investigaciones no dicen que el culpable de todo es López Obrador. Porque en las investigaciones salió otro culpable, que es el maquinista. Esto dice Ricardo Anaya y vamos a desmontar los absurdos de su narrativa. Sí, me parece que no es un tema menor el que el gobierno haya hecho públicas sus conclusiones, su veredicto, primero porque estamos hablando de un tema de la máxima seriedad. O sea, se descarriló un tren construido por gobiernos de Morena, murieron 14 personas, resultaron gravemente heridas 98, casi 100 personas. Ahí vienen muchos calificativos a la mente, me quedaría con 3. Me parece que las conclusiones del gobierno son 1, grotescas, 2, encubridoras y 3, profundamente inverosímiles, no creíbles. ¿Por qué digo esto? Por 3 razones. La primera, la de contexto de fondo. 14 personas murieron, 100 gravemente lesionadas. Segundo, la velocidad de los trenes, ya no digamos de pasajeros, de carga en el mundo. ¿A qué velocidad van los trenes de carga en Europa? Entre 80 y 120 kilómetros por hora. En América Latina, revisen la norma en Brasil, en Chile, en Argentina, entre 80 y 100 kilómetros por hora. En Estados Unidos, entre 80 y 100 kilómetros por hora. Segundo dato de contexto. Hay un audio, hay una grabación de un sobrino de Andrés Manuel López Obrador que dice con toda claridad que va a tener que darle un moche a los del laboratorio para que acrediten que el balastro, esta grava, que es el cimiento de las vías del tren, es de mayor calidad de la que en realidad se está entregando. Y en ese audio no solo confiesa que está dando un moche al laboratorio, el sobrino de López Obrador, sino que además dice, y lo voy a citar textualmente, no le pongo una sola palabra, ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Eso dice el sobrino de López Obrador que vendió el balastro. Con esos 2 datos de contexto, nos vienen a decir que la conclusión del gobierno es que todo es culpa de una sola persona, el maquinista. Una palabra no dijeron de los audios del sobrino de López Obrador. Y es culpa del maquinista porque cuando se descarriló el tren iba a 65 kilómetros por hora. Pues sí, les digo, Ricardo Anaya pasó de ser experto en moches a experto ferroviario y hasta perito, porque ya resulta que el culpable no es el maquinista, sino el sobrino de López Obrador, si es posible también Bobby, y si se puede y no es mucha molestia, López Obrador. Este discurso que traen los panistas, este discurso que traen desde la campaña de Xóchitl Gálvez de aferrarse a las tragedias con todas sus fuerzas para poder sacar carroña política, no han entendido que lo único que trae como consecuencia es el desprecio de la gente. No les ha traído más militancia, no les ha traído más votos, no les ha traído absolutamente nada, porque solamente están buscando el momento para poderse colgar de una tragedia, en lugar de sentarse y empezar a armar un proyecto de nación. Ricardo Anaya, que quiere ser presidente, tendría que estar muy preocupado por su proyecto político y por echarle la mano a Jorge Romero, pues para que mejoren los números del PAN, que ahorita vamos a entrar en ese tema, pero Acción Nacional está en grave peligro, ¿eh? El PAN corre un riesgo que es inminente. Y lo peor, el PAN está todavía más en riesgo de desaparecer que el PRI. Y aquí hay que poner orden, ¿no? Porque Ricardo Anaya está mezclando tragedia con politiquería. Se inventa un expediente que no existe. Primero, el tren interoceánico no es un tren de alta velocidad. Es un tren de carga y pasajeros con límites operativos específicos. Ahora, en México, varios trenes de carga ferroviarios sí operan entre 60 y 80 kilómetros por hora dependiendo del balastro, la curva y la pendiente. Eso no lo dice Anaya, lo marca la ingeniería ferroviaria. Segundo, no existe al día de hoy una sola imputación judicial contra ningún sobrino de AMLO por ese accidente. Y eso es lo que les molesta. No hay ni una carpeta judicializada, ni una orden de aprehensión.
ni un dictamen pericial que vincule esos audios con el descarrilamiento, que es lo que tendría que ocurrir en todo caso, ¿no? Ahora, Ricardo Anaya habla de audios mediáticos, no de pruebas procesales. Y en un juicio eso no sirve de nada. Y tercero, como dice Ricardo Anaya, lo importante, lo más importante, y lo que él calla, es que las investigaciones técnicas ferroviarias siempre empiezan por el factor humano. Así funciona en México, en Europa y en Estados Unidos. El maquinista no es un chivo expiatorio. Estamos hablando de que es el primer eslabón que se revisa, porque controla la velocidad, el frenado y los protocolos. Y decir eso no exonera a nadie más. Pero Ricardo Anaya lo vende como si el expediente ya estuviera cerrado y no lo está. Ahora, si hubiera balastro fuera de norma, eso se detecta con dictámenes de laboratorio, no con discursos. Y esos dictámenes sí existen y están bajo resguardo de la autoridad, no en una conferencia de prensa de un político con un fuero que huyó durante 2 años del país por miedo a ser encarcelado. Ricardo Anaya no busca justicia. Busca culpables que sean útiles, porque ayer era fiscal, hoy es ingeniero ferroviario, mañana será perito internacional y hace 3 años era experto en sobornos, ¿no? Lo que nunca fue, ni cuando estuvo al frente de su partido, es responsable. Porque cuando el PAN privatizaba ferrocarriles, ahí sí, adiós a los trenes, empleos y soberanía, de eso nunca pidieron perdón. De eso sí, ni una sola palabra. Y les digo, aquí es justamente donde entramos en materia. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya, Jorge Romero, los panistas en general, en lugar de estar preocupados, colgándose de tragedias y buscando que algo malo pase en México para poder ellos salir avantes, deberían estar concentrados y preocupados en lo que se avecina. Están al borde del abismo. Resulta que el PAN se convirtió, fíjense bien, en el partido con menos militantes del país. Ya fue superado en afiliación incluso por la organización ultraderechista México Tiene Vida, que está por obtener su registro rumbo a las elecciones del 2027. Fíjense, Acción Nacional tiene 273,537 militantes validados por el INE. Y el partido Vida ya tiene 280,000. Ya le ganaron y todavía ni siquiera es partido político. De ese tamaño deberían de estar preocupados los panistas y de ese tamaño es el problemón al que se enfrentan. ¿Y saben quién salió a defender a los panistas? Acción Nacional. Bueno, aparece en escena, curiosamente, Guadalupe Acosta Naranjo. Y ojo, porque aquí es donde les digo que nada es coincidencia y al final del día todos son los mismos, ¿no? Se pintan de otro color, se ponen nombres diferentes, pero son del mismo equipo. Aparece Guadalupe Acosta Naranjo, que quiere hacer otro partido político, a decir y sacar una bomba política y mediática, ¿no? Dice Guadalupe Acosta Naranjo que la organización México Tiene Vida, que busca ser partido nacional y que hoy ya tiene más militantes que el PAN, está financiada por Samuel García y con la estructura de Marcelo Ebrard. Dice Acosta Naranjo que quien está detrás de ese partido en Monterrey, un señor que se llama Samuel y es gobernador, que le está metiendo lana, toda la lana del mundo, y la estructura de ese partido está en la estructura de Marcelo Ebrard. Eso dice Guadalupe Acosta Naranjo, pero ¿qué credibilidad puede tener? ¿O qué pruebas tiene que lo sustenten? Porque hoy Marcelo Ebrard, hay que decirlo, ha estado muy apegado a la presidenta y ha hecho muchas declaraciones en favor de Claudia Sheinbaum, cosa que también ha hecho Samuel García. Sospechoso puede ser, pero todos buscan lo mismo: vivir del presupuesto público y poner como prioridad sus intereses personales. Escuchemos las declaraciones. Para irme al contrario. Nosotros queremos hacer lo contrario de lo que hacen las cúpulas partidarias hoy. Pero a ver, si lo que te refieres es qué tipo de país proponemos y la ultraderecha está ganando en muchos lugares, y entonces parecería que cualquier otro esfuerzo está ajeno a la tendencia mundial. Entiendo que esa es tu pregunta, ¿verdad? Bueno, no. Yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar es a las ideas civilizatorias, a que la civilización gane, a que gane Europa, no que gane Trump,
a que gane el modernismo, el progreso, las libertades, la democracia, no el autoritarismo. Ojo con cuando dice que ganen las libertades, porque Guadalupe Acosta Naranjo está promoviendo un partido político que se supone va a ser de puros ciudadanos. Y adivinen ustedes quién es el ciudadano que dice que no quiere ser representante de partidos como el PAN o como el PRI. Ricardo Salinas Pliego. Vamos enlazando todos los eslabones, En este mundo, Luis, discúlpame, siempre he sido Contreras. A lo mejor voy por el lado contrario a lo que diría lo más fácil. Por ejemplo, ¿quién es la estructura que está en ese partido? Aquí está, ven. ¿Quién está detrás de ese partido en Monterrey? Pues está un señor que se llama Samuel y es gobernador y le está metiendo toda la lana del mundo. ¿Quién es la estructura que está en ese partido, Luis? Pues la estructura de Marcelo Ebrard. Eso lo sabemos los que estamos en la política, no lo sabe nadie más. Bueno, no está mal decirlo el día de hoy. El dinero de Samuel es el que está detrás del partido México Tiene Vida y la estructura que está detrás de ese partido es la de Marcelo Ebrard. Bueno, muy su derecho, muy su problema. Nosotros no nos metemos en eso. Vamos a seguir la tendencia. Eso es fuerte lo que dices, Guadalupe. O sea, estarías diciendo que... Perdón que te interrumpa ahí. Preguntando fuerte, Luis, tengo que contestar. Pero, así, a ver, pero ya sabes que aquí lo que nos encanta es poder tener conversación. Digo, pues así para ser aburridos, mejor hablamos de creación de partidos políticos. Vámonos por partes, ¿no? Fíjense bien. Les decía yo, para empezar tenemos que arrancar diciendo que, pues, tendrían que estar preocupados los panistas, ¿no? Por su militancia, porque Acción Nacional ya no es un partido grande, es un partido al borde de la extinción. 273 militantes tiene, 73,000 militantes tiene. Eso significa que están como a 23,000 militantes de perder el registro. Eso es menos del 0.3% del padrón electoral nacional, menos del 1%, ya no representan ni a una colonia, para que nos quede claro, pues. Y ahora viene la humillación completa. México Tiene Vida, una organización de ultraderecha que todavía ni siquiera es partido político y ya lo rebasó. Tiene más de 280,000 afiliados en proceso de vinculación rumbo al 2027. O sea, ya les ganaron sin registro, sin spots y sin prerrogativas, porque yo ni sabía de dónde salió ese partido, ¿no? Y eso explica por qué Ricardo Anaya se anda colgando de tragedias ajenas. Porque cuando no tienes una base social, ¿qué haces? Ruido. Y ojo con lo que sigue, ¿eh? Porque aquí nada es casualidad. Sale Guadalupe Acosta Naranjo, el eterno chapulín profesional, el que ha vivido del presupuesto toda su vida, a lanzar la bomba, ¿no? Dice que México Tiene Vida está financiado por Samuel García y que opera con la estructura de Marcelo Ebrard. Pruebas ninguna. 0 documentos, 0 transferencias, 0 denuncias formales. Chisme político. ¿Por qué lo hace? Porque el mensaje no es contra Ebrard ni contra Samuel. El mensaje es para el PAN, por ejemplo, ¿no? Ya no son necesarios. La derecha ya está buscando un reemplazo porque el PAN ya no moviliza, ya no suma, ya no gana. Están tan mal que ahora otros quieren ocupar su lugar para seguir viviendo del erario. Y mientras inventan teorías, Marcelo Ebrard, es un hecho, está alineado públicamente con Claudia Sheinbaum, defendiendo decisiones del gobierno. Samuel García, pues de repente también, ¿no? Ahora eso los vuelve santos, no. Pero no hay una sola prueba de que estén financiando a un partido alterno. Ahora, el PAN no está preocupado por México. El PAN tiene que estar preocupado por no desaparecer. Y cuando un partido entra en modo supervivencia, empieza a morderlos a todos, incluso a los que ayer llamaba aliados. Por eso tanto escándalo, por eso tanta tragedia como utilizada como trampolín. Porque no es indignación, es miedo lo que tienen. Pero se mantienen, según ellos, miren, calladitos. Vergüenza debería de darles saber que han hecho un trabajo tan pésimo como para que hoy la gente no se quiera afiliar, ni siquiera ofreciéndoles que les iban a regalar los iPhones. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña del PAN? De que les vamos a regalar iPhones y cuánta cosa. Pues no, ni con eso, ni con eso lo consiguieron. Ahora, ¿qué tenemos?
Tenemos la reforma electoral que está en puerta, que podría volver menos atractivos, por ejemplo, a los partidos políticos el estarse haciendo o reproduciendo como conejos. ¿Por qué? Porque plantea la reducción del presupuesto. Pero tenemos también la postura del Partido Verde. El Partido Verde está defendiendo incansablemente a los plurinominales. ¿Sí? Dicen que no le van a mover ni una coma porque los pluris funcionan muy bien. El senador Luis Melgar dijo que hoy hacen falta contrapesos porque hay una mayoría muy grande en el Congreso y que los plurinominales son una forma de equilibrar al poder. Al mismo tiempo, apareció también, en otra entrevista y en otra conversación, apareció Manuel Velasco, diciendo que van a valorar una propuesta de reforma electoral que fortalezca la democracia. Y de no ser así, el partido podría verse debilitado con la pérdida de cuadros plurinominales. O sea, lo que ya todos sabemos, ¿no? Les interesan los pluris porque nomás así podrían llegar. Esto dijo Manuel Velasco. La asignación de los diputados plurinominales, incluso partidos de oposición como el Partido de Acción Nacional, el día de ayer escuchaba que estaban abiertos a discutir el tema y nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma que sea en beneficio de México. Pero no pueden cambiar el método de elección. En ese proceso estamos. Mira, yo creo que es importante primero recibir cuál va a ser la propuesta ya última. Yo creo que se está en ese proceso, se está trabajando, se ha hablado mucho. Te decía que incluso el partido de oposición Acción Nacional decía que estaba abierto a cambiar el método y yo creo que todos debemos de estar abiertos a dialogar y ver cuál sea la mejor propuesta que sea en beneficio de México, una reforma electoral que sea incluyente, que se escuchen a todas las fuerzas que están representadas en el Congreso de la Unión y que sea una reforma de avanzada, una reforma que sea en beneficio de todos los mexicanos. Y entonces todavía yo creo que va a ser un camino largo y hay que Pero eso no lo ven con malos ojos de entrada, que se pudiera cambiar la fórmula. Pues es que aquí está el verdadero fondo del pleito con la reforma, ¿no? Por eso todos están nerviosos. La reforma estaría planteando menos dinero público para partidos. Y ahí es donde se les acaba el negocio. Cuando se reduce el presupuesto, pues ya no conviene reproducirse como conejos. Ya no conviene crear mini partidos satélites ni refugios para plurinominales eternos. Y fíjense la contradicción del Partido Verde, ¿eh? Porque les digo, por un lado sale Luis Melgar a decir que los plurinominales son indispensables porque hacen falta contrapesos. Yo diría, ¿contrapesos de qué, no? Si el Verde no vota en contra, el Verde siempre ha votado convenientemente. Sí, cuando estaba con el PRI, votaba con el PRI porque el PRI gobernaba. Ahora que está Morena, vota con Morena. ¿Por qué? Pues porque Morena gobierna. Esa es la realidad del Partido Verde. Ahora, si el Verde no vota en contra, les digo, vota convenientemente. Y el plurino es un contrapeso, es un seguro de vida político y así lo han usado. Les digo, esto es por ejemplo lo que dice el senador del Verde. Dice, a los pluris por favor no me los toquen ni con una coma. ¿Cómo aceptarían una modificación a los pluris? ¿O cero modificación? No se le mueve una coma. Nada. Los pluris funcionan muy bien y la razón de ser de los plurinominales, ¿por qué le vas a mover algo? No, yo te pregunto porque sin los votos de ustedes esto no funciona. Hay 300, como bien se decía en esta mesa. Ni una coma. Y les digo, está la contradicción. Porque Manuel Velasco aparece además con un discurso más honesto. Dice que están abiertos a dialogar. Solo si la reforma no los debilita. Traducción. Si nos quitan los pluris, se nos cae el negocio. Porque el Verde no gana distritos, gana acuerdos, gana listas, no gana campañas. En la última legislatura, más del 70% de los legisladores plurinominales del Verde, de los legisladores del Verde llegaron por la vía plurinominal. 70% los legisladores del Verde llegaron como plurinominales. Y sin pluris no existirían como hoy. Por eso dicen que funciona muy bien. Pues claro que funciona, pero para ellos. Cuando hablan de democracia, no hablan del votante, hablan de sus cuadros. No hablan de representación ciudadana. Hablan de no perder sus curules automáticas. Por eso el discurso cambia según quien lo dice. Uno defiende la muerte de los pluris, el otro dice que lo va a valorar. Pues es el mismo miedo, pero con diferente tono.
la reforma electoral, que ni se ha presentado, hasta ahorita no amenaza la democracia. Amenaza la comodidad de los partidos que viven sin pedirle el voto a nadie. Por eso andan tan preocupados. Eso no es ideología. Eso es pura supervivencia, Entonces, vamos a ver, les digo, vamos viendo en qué termina todo esto. Porque se empiezan a ver muy incómodos muchos. Y eso no les gusta. Eso les molesta. Ahora, vámonos al ámbito internacional. En el ámbito internacional, ¿qué tenemos? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a los Estados Unidos, en donde tiene programada una reunión con Donald Trump. Sí, se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos, que también ya apareció. Donald Trump apareció en un discurso desde la Casa Blanca para decir que sí, que en efecto Petro cambió ya su discurso y pues prácticamente se burló de él, como es su costumbre, señalando que tras criticarlo duramente se volvió muy amable después del operativo contra Maduro. Hasta le habían quitado la visa a Gustavo Petro y ahora está en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿Y qué representa para América Latina? No sé si llamarlo la apertura de Donald Trump a querer negociar o un riesgo para el resto de América Latina. Que Donald Trump esté imponiendo sus leyes y sus reglas en todo el continente. Esto fue lo que declaró el presidente de los Estados Unidos. About your meeting with President Petro later this week, he's been quite critical of you since you spoke back in January after the Maduro raid. What would you like to hear from him tomorrow in terms of drug trafficking in Venezuela? What are your expectations? Well, we're going to see. I mean, he's been very nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, yeah, please. About your meeting with President Petro later this week, he's been quite critical of you since you spoke back in January after the Maduro raid. What would you like to hear from him tomorrow in terms of drug trafficking in Venezuela? What are your expectations? Well, we're going to see. I mean, he's been very nice over the last month or two. He was certainly... Pues así las declaraciones de Donald Trump, y les digo, al final del día, pues Gustavo Petro ya está listo para entablar esta conversación con el presidente de los Estados Unidos, y hay un hecho que muestra qué tan volátil y cargada está la relación en la región. Hace apenas unos meses, Trump llegó a revocarle la visa a Petro, lo acusó de permitir el narcotráfico, hasta lo puso en la llamada lista Clinton del Tesoro de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el comercio de sustancias ilícitas. Y hoy, en cuestión de semanas, ese mismo Donald Trump dice que Petro ha cambiado mucho su actitud y que espera tener una buena reunión en la Casa Blanca para hablar, sobre todo, de narcotráfico, seguridad y comercio. Petro llegó con una agenda de 4 días en Washington, con la intención explícita de recomponer una relación bilateral que estuvo muy tensa en gran parte del último año por diferencias abiertas entre políticas antidrogas y otras materias sensibles. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque Colombia no es un país cualquiera en América Latina. Es uno de los mayores productores de sustancias ilícitas del mundo. Y ese tema ha sido precisamente el centro de las críticas de Trump y de las tensiones con Petro. Lo que estamos viendo en este encuentro es una maniobra política con dos posibles lecturas. O Trump busca, al menos, estabilizar una relación estratégica con un país que sigue siendo clave para su agenda antidrogas y de seguridad nacional, o este acercamiento también podría estar marcado por una forma de ejercer presión sobre gobiernos progresistas en la región, obligándolos a reajustarse a la agenda estadounidense si quieren mantener cooperación. Esto explica por qué este viaje de Petro no es casual. Llega después de meses de desencuentros, y ahora se presenta como una oportunidad para mejorar su estatus internacional y evitar más sanciones o roces diplomáticos que puedan afectar a Colombia y por extensión a toda la región latinoamericana. Vamos a ver, porque les digo, estos son nada más como vistazos, ¿no? Así como chispazos de lo que podría ocurrir con otros países en América Latina. Eso es lo único que hoy mantiene en alerta a todo el mundo y a todas las y los mexicanos al final del día, ¿no? Ahora, vámonos con más temas. ¿Por qué? Regresemos a la agenda nacional. Porque si hay alguien desesperado de atención,
Si hay alguien desesperado y muy necesitado de que le hagan caso, pues es Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que ahora vuelve a enfrentar una pelea con Gerardo Fernández Noroña. Noroña publicó un video hablando pues de la salida de Adán Augusto de la coordinación de los senadores. Y Alejandro Moreno, otra vez, publicó en sus redes sociales, en su cuenta de X, un mensaje que nos deja claro, pues que a él lo que le gusta a Alejandro Moreno es la bravuconería, que ya perdió las formas, que le gusta la violencia prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Le dice, a ver, Fernández Noroña, con palabras altisonantes, changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder. Le dice, te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narco senador que tuvieron como coordinador de su bancada a Adán Augusto. Les dirigía un solapador del crimen organizado. ¿Con qué cara se atreven a mirar a este enorme país? Vergüenza te debería de dar, no tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta. Con esos pantaloncitos deberías decírmelo de frente, pero sales huyendo, cobarde. Eres un merolico en decadencia que le sale muy caro al pueblo de México. Te revuelcas de ardor porque tú y los narcopolíticos de Morena han sido expuestos ante el mundo entero y señalados por mí y por el PRI sin temor. No merecen andar por las calles con tranquilidad porque ustedes con sus alianzas con el crimen le arrebataron la tranquilidad al pueblo de México. Dice Morena es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida. Convirtieron a nuestro país en un cementerio, se van a ir porque México así lo decidió, buenos para nada, criminales, son una basura. Y cierra Alejandro Moreno diciendo, el PRI regresará al poder y les hará pagar por todos sus delitos, sirvientes del crimen organizado. ¿Cuántas veces en este discurso Alejandro Moreno se mordió la lengua? Y sobre todo, ¿no? Mucho insulto, pero nada de argumento. Y nada sólido de lo que dice el dirigente nacional del PRI, que simplemente queda como un bravucón y queda como lo más repudiable de la política mexicana. Porque si alguien solapa al crimen organizado, pues es Alejandro Moreno, ¿no? Si alguien ha solapado a la delincuencia organizada, ha sido el PRI. Y hay casos de gobernadores, legisladores, políticos, incluso el mismo caso de Alejandro Moreno. Un delincuente con fuero, tal cual. Si alguien no tiene dignidad, no tiene honor, y mucho menos valor, pues es Alejandro Moreno, que ha llevado a la ruina al PRI en los últimos años. Bueno, ¿qué más podemos agregarle? Es que dice que todos los narcopolíticos de Morena han sido expuestos ante el mundo entero y señalados por él. Los únicos que han sido expuestos ante el mundo entero son los gobiernos deficientes y nefastos del PRI, incluido el gobierno de Alejandro Moreno y su pésima dirigencia. Imagínense, el PRI más poderoso de este país, el partido más poderoso de este país, a punto de ser extinguido, con solo 2 gubernaturas por las pésimas decisiones de Alejandro Moreno. ¿Qué fue lo que lo hizo enojarse tanto? Este video de Gerardo Fernández Noroña. Simplemente no sabíamos. Y ahí nos cayó la noticia y nos cayó mal. Yo considero que es un error. Considero que es un pésimo momento. La oposición ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Y solo responde con puñaladas por la espalda. Esa gente la hacía además. Es un traidor a la patria y traidor al pueblo. Un ser ruin. Y salió... Por eso se enojó Alito Moreno. Y es donde el berrinche se le regresa como boomerang. Porque mientras insulta, grita, escupe acusaciones, los datos lo aplastan. Alito no es ningún fiscal moral. Fíjense, tiene abiertas carpetas de investigación en Campeche por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, por desvío de recursos. Todas documentadas desde el 2022, con audios, con grabaciones, difundidas públicamente, donde se le escucha hablar de triangulación de dinero y amenazas a periodistas. Eso no lo inventó Morena. Salió de su propio entorno político. Y mientras acusa de narcopolíticos,
El PRI bajo su dirigencia pasó de gobernar más de 20 estados a quedarse con apenas 2. En 2018 tenían 12 gubernaturas. En 2026 nada más tienen Coahuila y Durango. Perdieron más de 4 millones de votos. Su militancia cayó a mínimos históricos. Y hoy ni siquiera compite por la presidencia. Esos son datos duros. Habla de dignidad quien se aferra al fuero para no enfrentar a la justicia. Porque si Alito fuera tan inocente como grita en X, pues ya habría pedido licencia para aclarar todo. No lo hace. Porque sabe que sin fuero enfrenta a los tribunales. Esa es la verdadera razón del lenguaje violento. Es el miedo. Y lo más irónico, ¿no? Acusa de vínculos criminales cuando los sexenios del PRI concentran más gobernadores presos o prófugos que cualquier otro partido en la historia reciente. Bueno, tienen más gobernadores presos el PRI que en funciones. Javier Duarte, Roberto Borges, César Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández. Bueno, la lista es larga y está documentada. Entonces, no. Eso que hace Alejandro Moreno con tanta grosería no es valentía ni denuncia. Es un dirigente acorralado, sin votos, sin credibilidad y con el PRI al borde de la extinción, usando el insulto como último refugio político, que es lo que hacen. Y lo peor del caso es que es lo que le están enseñando a la gente también. O sea, de verdad. Yo incluso estaba leyendo ahorita los comentarios, sobre todo en Facebook, que son muy groseritos. La gente en Facebook que sale a defender al PRIAN, al mismo estilo de Alito Moreno, pura grosería que sueltan, puro insulto, agresiones a lo tonto. Un argumento, algo que yo diga, oye, este sí hay que contestarle porque trae buenos argumentos, ya me puso a pensar, nada. No nos ponen a pensar, no nos dan así como que para entrar en duda de que si es cierto o no es. No, pura tontería sueltan, igual que Alito Moreno. Y ahí es donde se convierten en la burla nacional. Ahí es donde uno dice, Chihuahua, pues si la culpa no es del, ¿cómo dicen? Del arriero, ¿cómo dicen? O sea, la culpa no es de Alito Moreno por ser un dirigente ineficiente, la culpa es del que le aplaude y le replica los discursos llenos de insultos. Ahí está la verdadera razón. De que el PRI todavía tenga militancia y simpatizantes, pues es gente que ciegamente le encanta quedar en ridículo y no tener argumentos más que gritonear e insultar. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien, miren, cada quien deja que le vean la cara de lo que quiera, ¿no? Y se respeta. Ya estás igual que Chapulín Colorado con los dichos, ya. Soy bien, ustedes ya saben que soy bien mala con los dichos. ¿Cómo era el dicho ese del arriero? ¿Cómo era? Para eso están ustedes, para ayudarme con los dichos. Yo no se me reburujan todos, se me hago bolas, pues. Pero aquí están ustedes para ayudarme con eso. Oigan, y hablando de ardor, y hablando de las tías panistas, de las tías prianistas, a ver si ya me dijeron el dicho de los arrieros, ¿no, verdad? Ya ven, y ustedes se lo saben. Ahorita que se acuerden me dicen. Pero sí entendimos la idea todos, ¿no? Y el concepto. Aparte tengo gripa y con eso me justifica. Arrieros somos y en el camino andamos. No, ese no era. ¿Cuál era? Era otro. Que la culpa no es del... No, quién sabe, oigan. Ustedes me entendieron, ¿no? Hablemos de las tías prianistas. Hablemos de las tías prianistas y del enojo. Y es que ya se enojaron. Ya se ofendieron porque andan diciéndole cosas a Lili Téllez, así como lo oyes. Resulta que Santiago Nieto salió en una asamblea informativa realizada por Morena en Querétaro. Señaló a Lili Téllez por andar pidiendo la intervención de Estados Unidos a México. ¿Y saben quién salió a defender a Lili Téllez? El innombrable Javier Lozano. Le dijo, muy valiente a distancia. Anímate, díselo de frente a Lili Téllez en persona a ver cómo te va. Misógino, porque sí. Ponen todas sus esperanzas en otro personaje que, al igual que Alejandro Moreno, no tiene argumentos, pero sí mucho griterío y mucho insulto para repartir. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto y la verdad es que mentira no es. Esta es nuestra historia. Es una historia que se ha construido a partir del dolor, de la sangre, del esfuerzo, donde el pueblo siempre ha llegado al momento de encuentro con la historia. Y por eso, perdón, no me sorprende de los panistas, pero no deja de decepcionar como mexicanos, como mexicanas.
que Lili Telles está diciendo que viene una intervención extranjera, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Sí está loca, pero sí está loca, ni modo, pero a ver, pero el impacto que puede tener eso. Pero ¡Santiago! El punto con Lili Telles, o también de los panistas queretanos, no nos olvidemos de ellos, que están planteando que hay que ceder todo ante Estados Unidos. Por supuesto que no. Vean la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hablamos de tú a tú con cualquier pueblo de la tierra, porque somos un pueblo muy importante en términos históricos, culturales, económicos. Somos la 12ª economía del mundo. Y perdón, cuando Salinas de Gortari ideó el Telecán, estaba pensando que fuéramos un país manufacturero, de mano de obra barata. ¿Qué está pensando hoy la presidenta en esta revisión de Temec? Está pensando en un país innovador. Está pensando en un país en donde, como lo somos, el socio comercial más importante que tiene. Fíjense, aquí viene lo verdaderamente incómodo, por eso se ofendieron. Santiago Nieto no inventó nada, ¿eh? Lili Telles sí ha pedido públicamente la intervención de Estados Unidos en México, no una, varias veces. Desde sanciones internacionales hasta una presión directa del gobierno estadounidense. Eso está documentado. En entrevistas, en sus redes, en tribuna. No es una opinión. Hay un registro público. Ahora, ¿por qué sale Javier Lozano a defenderla? Pues porque es el mismo libreto de siempre. No desmienten el fondo, atacan la forma. Nadie salió a decir, eso no es cierto. Nadie dijo, Lili Telles jamás ha pedido intervención extranjera. Lo único que hicieron fue gritar misógino y a ver cómo te va. ¿Para qué? Para no hablar del tema de fondo. Pedir ayuda extranjera contra tu propio país, si es antipatriótico, lo diga quien lo diga. Y ojo, con Javier Lozano que quiere salir a dar clases de moral. Exsecretario de Trabajo de Calderón. El mismo sexenio donde se dispararon las muertes, se normalizaron los daños colaterales, se usó al Estado para perseguir adversarios, el del chino Xi Jinping, ¿o sabe cómo se llamaba? No se llamaba Xi Jinping. No, hombre, hoy ando bien revuelta. Shen Li. El de los mineros. Ese es el defensor de la democracia ahora, ¿cómo no? Lo que les molesta no es el tono de Santiago Nieto. Lo que les arde es que se les diga en la cara lo que han hecho. Ir a Washington a pedir presión, sanciones o castigos contra México porque en las urnas no pueden ganar. Por eso gritan, por eso insultan, porque argumentos no tienen, ¿eh? Ni uno solo, y ese es el verdadero problema de fondo. Entonces, que si Santiago Nieto le dice a Lili Telles que es una loca, que está loca, pues bueno, se puede cuestionar, ¿no? La palabra que usó para definir a Lili Telles. Pero pues es que hoy, cuando todos hablamos de la loca del Senado, perdón, pero todos sabemos quién es. ¿Por qué? Porque grita y grita y grita y no dice absolutamente nada. Es la realidad. Entonces, bueno, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Nada tenía que ver con el arriero. Pero de eso estábamos hablando. Y el chinito era el Shen Li Yegon. Gracias. Les digo que para eso están ustedes, para echarme la mano en estos asuntos donde se me va el avión. Ahora, tenemos otro escándalo al interior de Morena. Resulta, fíjense nada más, que los morenistas se están rebelando en contra de Laida Sansores, ¿sí? Por lo menos 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso local en Campeche informaron que rompieron comunicación con la gobernadora, tras acusarla de que fueron presionados para aprobar un crédito por 1,000 millones de pesos destinados a subsanar recortes presupuestales del 2026. ¿Qué significa esto? ¿Y qué representa esto? Para Laida Sansores y para Morena en Campeche, también previo a elecciones intermedias, ¿no? Un reto donde mis principios han sido puestos a prueba muchas veces, entre hacer lo correcto o hacer lo fácil y lo que se había instaurado como cotidiano. Hoy tenemos una oportunidad única, la oportunidad de demostrarnos como legisladores y legisladoras, como personas, que sí se puede seguir trabajando a favor del pueblo,
que sí se puede fortalecer este poder legislativo como pilar fundamental de nuestro sistema político y de la división de poderes. Y que sí se puede hacer política, compañeras y compañeros, sin traicionar a nuestros principios. Los tiempos que vienen, seguramente, y los procesos internos también, los procesos electorales, los procesos personales, serán difíciles, pero sobre todo, hablando del término de los procesos electorales, deben quedarse afuera de este recinto en la puerta de cristal, y esa será una gran tarea de todas y todos. Fíjense, esto no es un chisme interno, sí es un foco rojo político. 10 de 16 diputados de Morena en Campeche rompen con Laida Sansores. Significa una sola cosa. Pues sí, hay división de poderes, ¿no? Ahora, el conflicto no es ideológico porque es presupuestal. Los diputados están acusando presiones para aprobar un crédito de 1,000 millones de pesos para tapar recortes al presupuesto 2026. ¿Esto qué significa? Que no está alcanzando el dinero y se busca adquirir una deuda. Eso podría ser dinamita política. ¿Qué representa para Laida Sansores? Pérdida de control interno. Porque cuando tu propia bancada te da la espalda, ya no hablamos de una oposición, es una ruptura. Y en año previo a elecciones intermedias eso se paga caro. ¿Por qué? Porque podrían venir candidaturas débiles, una fractura territorial y militancia desmovilizada. Eso suponiendo que tuvieran en Campeche una oposición bien fregona, ¿verdad? Porque como está la oposición, pues se ve complicado. Ahora, para Morena en Campeche, ¿qué significa? Pues que pueden aguantar, porque les digo, la oposición está hundida. Morena ha sobrevivido a escándalos precisamente porque la base castiga cuando huele a endeudamiento y malas prácticas. Aquí no hay linchamiento mediático. Hay diputados diciendo, ¿sabes qué? Así no funciona la cosa. La diferencia con otros partidos es clave, porque esto no se está tapando, se está exhibiendo. Y si Laida recompone, sobrevive políticamente. Si insiste, podría quedarse sola, y en política quedarse sola, pues es empezar ahora sí que la retirada, ¿no? Como lo están haciendo varios al interior de Morena. Un ejemplo clarísimo es el de Ricardo Monreal, ¿no? Que ha dicho ya un par de ocasiones que pues ya mejor como que se va a empezar a hacer a un lado, se va a empezar a retirar tantito, porque pues ya se está acabando su tiempo al interior de la política. Esto sería un grave problema, insisto, si Claudia Sheinbaum o si Morena tuviera una oposición fuerte, una oposición que está esperando cualquier errorcito para entrar al quite. Pero como la oposición está en una, iba a decir posición, válgame la redundancia, están en una posición muy vulnerable, están en una posición en donde no hacen nada, pues difícilmente les va a afectar, ¿no? Y vámonos con la cereza del pastel, lo que quería celebrar la derecha mexicana. Dicen que López Obrador aparece en los archivos Epstein. El problema es que hay algo que ellos no esperaban encontrar. Turner habló con el presidente mexicano y discutió con él los hallazgos. Turner dijo que el presidente mexicano le dio el visto bueno para contactar al FBI y hacerle saber que tiene esta información. Turner dijo que la embajada americana en México no quiere admitir que tienen agentes a cargo de investigarlo en México. ¿Cómo apareció López Obrador en los archivos Epstein? Pues no como la derecha mexicana esperaba, no como la oposición quería que apareciera López Obrador, que otra vez sale bien librado, mientras que, hay que decirlo, ¿cuáles son los mexicanos que sí están involucrados y que sí aparecen varias ocasiones en los archivos Epstein y no de una manera así como esporádica o simple como aparece López Obrador? El escándalo de los archivos Epstein es tremendo, ¿eh? En medio de todo esto tenemos también las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde él dice, a ver, o sea, sí aparezco ahí mencionado, pero yo no tengo nada que ver. De manera contundente, Donald Trump se deslinda del caso Epstein. Incluso aseguró el presidente de los Estados Unidos, pues que apareció ahí, pero que dice él, yo nunca fui a la Casa Blanca, yo nunca estuve ahí, yo nunca, ya saben, Donald Trump nunca nada de nada. Pero, pues lo que querían sacar a relucir de todo esto es esta parte, les digo, este pedacito. Vínculos de López Obrador con los archivos Epstein.
La derecha mexicana ya estaba destapando otra vez y preparando los festejos para hundir a López Obrador. Ya no sé por cuántas veces, ¿no? Lo han intentado. Pero aquí vienen los datos clave. La información que nadie te dice. ¿Aparece López Obrador? Gritaron. Solo que no apareció como ellos soñaban. López Obrador no aparece ni como cliente, ni como visitante recurrente, ni como financiador, ni como acompañante de Jeffrey Epstein. Su nombre surge en un contexto institucional, como jefe de Estado mencionado en comunicaciones revisadas por investigadores, no como sujetos investigados. Es como si alguien hubiera dicho, no sé, un criminal, ay, es que estaba López Obrador era presidente, y ya dicen, ay, culpable López Obrador. Pues sí era presidente, ¿no? Quien lo confirma es Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien declaró que habló directamente con el presidente mexicano para informarle de los hallazgos y que AMLO autorizó contactar al FBI para que revisaran la información. Eso no lo hace un culpable, eso lo hace alguien que no tiene nada que esconder. Y el detalle incómodo, que la oposición no quería que la Embajada de Estados Unidos en México habría evitado confirmar públicamente si hay agentes investigando el tema en territorio mexicano. No porque haya culpables, sino porque no hay caso contra López Obrador. Ahora, quienes sí aparecen en los archivos Epstein: empresarios, políticos, figuras públicas ligadas a élites económicas internacionales, algunos con vínculos empresariales en México, no con la 4T y no con López Obrador. Nombres que no son de Morena, pero que curiosamente no se ven en portadas de los mismos medios, ¿no? Buscaron un escándalo histórico, pero encontraron otra revisión sin cargos. Querían hundir a AMLO y otra vez salió limpio, mientras los verdaderos nombres incómodos siguen en silencio. Entonces sí, otra vez celebraron antes de leer el expediente y otra vez les explotó en la cara. Porque incluso les estoy buscando la foto, quien se aparece presuntamente ahí, pues es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Ojo, esto no lo inculpa en nada, ¿no? Aparecen las fotos que presuntamente lo habrían invitado a la cena y él asistió y nada más. Pero, pues ahí estaba, miren, Ricardo Salinas Pliego en una cena con Jeffrey Epstein. Me llama mucho la atención cómo los que se dicen que son los portadores de la verdad, los portadores de la moral, los portadores de los valores de la religión y de la libertad, son los mismos que aparecen relacionándose con personajes deleznables. Son los mismos que aparecen relacionándose o que aparecen involucrados en hechos escandalosos que nada tienen que ver ni con la religión, ni con Diosito, ni con la moralidad, ni con nada. Pero bueno, ahora sí, que cada quien que le crea a quien quiera creerle. Los hechos ahí están, los datos duros ahí están y la información la tienes ahí al alcance de tu mano, así es que te invito a revisarla, no me creas a mí, créele a los datos duros. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a muchísimas más personas como siempre lo hacemos. Activa la campanita de notificaciones porque ya sabes que te voy a estar esperando en la próxima transmisión. Yo soy Yasira Handal, hasta el ratito, bye bye.